Buenas tardes, tutor. El trabajo a presentar va a ser presentado por Andrés Murillo Alzate. Pertenezco al grupo de agronomía. Hoy les voy a hablar de analizar la interacción del suelo, del microorganismo en la planta. Acá les voy a hablar de cómo es el proceso de la formación de nudos en la mayoría de las rizobias y cómo se benefician en las plantas nudos y sus raíces. Como veníamos hablando en todo este proceso que venimos en los eventos que hemos tenido, en los encuentros que hemos tenido con el profesor y todo eso, sabemos que los microorganismos son muy importantes, teniendo en cuenta de que el nitrógeno es pues que el suelo es demasiado rico en nitrógeno. Todo el suelo, hablamos de todo el suelo, que todo el suelo es demasiado rico en nitrógeno. Y todas las plantas o que las que vamos a plantular, necesitamos porque necesitamos un medio de como un transporte o un puente como para que ese nitrógeno se absorba, y ese nitrógeno se absorbe a partir de la formación de nitratos o de amonios que obtienen las plantas, y así obtienen las plantas todo el nitrógeno. Eh, porque, Porque teniendo en cuenta de que el nitrógeno no lo absorben las plantas directamente, con este amonio y este nitrato nos ayuda a que la planta se fertilice y absorba todo lo que es el nitrógeno, o sea, prácticamente toda la vitamina. Y también nota que le ayuda a la fijación de biológica de nitrógeno en la biosfera, o sea, toda la parte solar que nos ayuda a que ese nitrógeno lo absorban las plantas. Al grupo de bacterias que se le conoce como ribosios, que inducen a las raíces o en el tallo o en los nudos de la estructura, los nudos pues que se forman como en la raíz, porque teniendo en cuenta que las raíces gruesas no absorben no absorben directamente el nitrógeno. Entonces, por forma de los nudos que se van formando en la raíz, absorben todo este nitrógeno gaseoso, reduciéndolo a amonio, ayudando a la fertilización de las plantas, más precisamente por decirlo así. Y finalmente, en este proceso ayuda mucho en las raíces de las plantas, pues los nudos que se forman en ellas, en estas raíces, ayudan a las bacterias fijadores de nitrógeno, porque para eso tenemos unas bacterias que ayudan a absorber este nitrógeno. Esto lo ayudan mucho en la agricultura, porque el haber suelos desnudos y la fertilización de las leguminosas crecen en excelentes condiciones, y quizás en partes que no sean, que sean en estas partes como desnudas, ellas pueden crecer. Vamos a tener estos suelos fertilizados en el momento de que vamos a sembrar o a plantular en la agricultura, porque como sabemos muchas veces los agricultores tienden a tener el suelo o a mantener todas estas plantas que crecen, a tenerlas rosadas o cortadas, van a tener el suelo desnudo, o sea que el suelo va a pegar más directamente. Entonces con estas leguminosas vamos a tener el suelo mucho más fertilizado. Teniendo en cuenta la simbiosis de la rizobia, que hace parte de la leguminosa, ¿sí o qué? Explique gráficamente cómo se forma la simbiosoma y diga cuál es la importancia de esta. Pues yo veo que esta es como que pues, importancia, diría yo que un 106,6%, porque sabemos que el nitrógeno no se absorbe solo. Y esta planta o esta simbiosis de la rizobia leguminosa, que estas hacen parte de un solo círculo en la parte de la agricultura,
que nos ayudan a absorber todo este, todo ese nitrógeno para que la planta se lo absorba todo. Como le decía ahora, por decirlo ahora, los nudos son estos que miramos acá, vea, que estas los ayudan a producir las plantas fijadoras de nitrógeno. Esas son las que ayudan a que le salgan estas bolitas a las plantas. Y esas bolitas, a partir de estas bolitas, van a saliendo todas estas pequeñas vellosidades. Son iguales, son raíces, pero son como vellos, muy delgados. Y esas son las que absorben todo el nitrógeno. Vemos que a partir de toda la planta, vemos demasiadas. Y vemos que en estas, las gruesas, no lo absorben directamente, pero por medio de todos estos vellos, porque esas gruesas son llenas de todas esas vellosidades, ellas se absorben de una todo el nitrógeno, subiéndolo hasta toda la parte de la planta como tal. Acá dice que en la fijación de nitrógeno a través de las leguminosas, los nudos de las raíces pueden tener bacterias simbióticas capaces de fijar el nitrógeno, fijarlo directamente a la planta. Sabemos que la simbiosis, o pero las simbióticas, o sea, la simbiosis, hacen el papel, la simbiosis, y logran que las raíces y las leguminosas se asocien e interactúen, logrando que el desarrollo sea vital para la planta y la planta sea mucho más fértil, logrando que todo el, el nitrógeno se absorba por la planta directamente. Dice que acá tenemos una célula de la planta. Estos son los tejidos protectores. Está la raíz capilar. Y acá dice que la célula de la planta, acá la vemos que ya es mucho más pequeña. Estas son las bacterias y la nudosidad. Míralas acá, como podemos observar. Dice que cuáles son las diferencias en las semejanzas y semejanzas más importantes entre las rizobias y las franquia. Dice que las rizobias, usted sabe que esas nos ayudan en toda la parte pues que es de la agricultura, todo lo que es agrícola. Y las franquias, esas nos ayuda como que en la parte de lo que son los arbustos, los árboles grandes. Ellas se adhieren como a los árboles y ayudan a que ese nitrógeno y mantenga vital y fuerte y enérgica a la planta. Las semejanzas, las dos participan en la fijación, pues la semejanza es que todas dos ayudan a absorber el nitrógeno. Ambas ayudan a las plantas, pues a todo tipo, no, pues a los que decía, las franquias ayudan a lo que son los arbustos y las rizobias ayudan a la que son las partes de la agricultura. Ambas liberan compuestos flavonoides por las plantas. O sea, pues que a las plantas les ayuda como a- a- a adherir, que adhieran como el nitrógeno, para que se adhieran por esas partes de los flavonoides. La diferencia es que la rizobia, su hospedero principal pertenece a las leguminosas, mientras que la franquia tiene bacterias filamentosas de bacterias de varias familias, de la varia familia. La capacidad de adaptación de las plantas son como la simbiosis de la franquia. Es más fácil su absorción con hongos. Esto ayuda a la absorción de fósforo para las plantas. La franquia cuando
Vive en absorción con ciertas plantas, induce en sus raíces en la formación de unos nudos fijadores de nitrógeno. Ellas son las que ayudan a formar como estos nudos para que salgan todas esas vellosidades y absorban todo el nitrógeno. La franquia se les conoce como absorción de grandes y las rizobias y las leguminosas. La franquia son importantes en la economía de las raíces para la producción agrícola. Y acá está la bibliografía.